Buenísimo. Les pido disculpas, le avisé a Gastón porque se fue la luz acá en la zona y internet me anda con luz, así que por eso se me desconectó todo, se me desconfiguró el módem, así que bueno, nada. Bueno, les estaba diciendo, no sé si escucharon cuando me conecté al principio y les hablé, ¿escucharon algo o ahí me quedé sin conexión? No, no, acá No, no se escucha la nada. alumno Vallejo no se escuchó. Pero me vieron que entré, sí. No, Sí, sí, pero acá de este lado no se vio. Listo, no, porque yo en un momento lo veo todos congelados y ahí me di cuenta que era yo. Bueno, les decía, la semana pasada, después de las clases, yo les pasé al doctor Nicosia material de estudio, como les había prometido, ¿sí? De algunas unidades que habíamos hecho, que yo había hecho en pandemia en base a Galetti, que es la unidad 4, la unidad 6 y la unidad 7. Y también le pasamos Galetti, creo que lo perros también le pasé a Gastón, y así que bueno, traté y le comenté también a Gastón lo que ustedes me habían manifestado la clase pasada, y me dijo Gastón que armó un drive que ya les compartieron, así que están como ahora en una etapa con material y demás, ¿sí? A ver, el parcial es el parcial no, perdón, el final es el 28, ¿sí? Que va siendo el horario de 10 a 12, si es que no me equivoco, es lo que me acaba de decir Gastón. Yo lo que les había dicho, por si alguno no estuvo en esa clase, la clase anterior, es que ustedes se vayan, mi idea, mi sugerencia, igual mi idea no, va a ser la única idea porque al no ver un bolillero, ¿cómo hacemos el sacar la bolilla del bolillero ficticio y virtual, ¿sí? Entonces van a tener que elegir un tema. Por lo general en historia no se rinde con tema en las mesas libres porque es muy compleja y es mucha la materia. Entonces lo que se hace siempre es por bolillero. Pero bueno, siempre en contexto de encierro lo que yo hago es que arranquen con un tema, preparen un tema. Cuando hablamos de un tema tiene que ser un tema bolilla, ¿sí? No un tema. Por ejemplo, unidad 10, usted tiene ley de aduanas de 1835, ¿sí? Política económica. Es un punto de la unidad y es un punto que es muy corto, entonces lo puede desarrollar con lo que era la economía de Rosas, qué política lleva a cambio Rosas, cómo era la economía en el primer gobierno, en el segundo gobierno, ahí sí es un tema, ¿se entiende? Pero el tema solo, ley de aduana de 1835, es un tema que es corto, que como recomendación obliga a la docente a tener que preguntarle y pasearlos por todos los otros temas, ¿sí? Entonces, fíjense como si fuera el día del juicio y tienen que armar una estrategia de defensa, no van a armar una estrategia de defensa por la mitad o que quede bache, porque en definitiva lo que se juegan, la libertad de los años ahí adentro. Bueno, esto es lo mismo, preparan un tema y el tema tiene que estar muy preparado, muy bien preparado, de Galetti y López Rosas, o de Galetti solo, porque va a ser como la defensa de ustedes y la presentación de ustedes de cuán yo más o menos les voy a preguntar del resto de la materia, ¿sí? Si el tema está flojo, para no desaprobarlos, les voy a tener que preguntar otros temas para tratar de orientarlos y ayudarlos. ¿Se entiende? ¿Del barco? Sí, profesora, buen día. ¿Sabe Buen que a día. nosotros no nos llegó nada? A mi mail por lo menos no nos llegó nada acá en la unidad 24. O sea, particularmente no nos llegó ni el programa, nada. Nosotros estamos estudiando más o menos y preguntando lo que usted ya dio con otros que cursaron ya con usted. Pero bueno, si por favor, si nos podía mandar el material, aunque sea el programa, lo buscamos nosotros. ¿No A tienen los mails de y acá de las de los virtuales no compañeros. entraron? Sí, entré, pero vio que, o sea, el programa, ¿sabes? Sinceramente no lo encontré, ni en su cátedra ni en la de Mayón. A O sea, ver, ahí están las tres. ¿están todos en la misma situación de Miguel? Sí, no, nosotros de acá, los tres. Profe, hoy acá a la 32, hoy recién a la mañana nos llegaron varios PDF que usted le había pasado a Nicosia, nos llegaron hace media hora, calcúlele. Y no, ¿cómo? Sí, lo bajamos. Sí. Eso, nos llegó hoy a la mañana, hace media hora, una hora más tarde, como mucho.
¿Quién más está en la unidad 24, igual que del barco? Fernández, Grané y Millahuel Eduardo. Somos 3 que estamos cursando acá 24 y no nos llegó nada todavía. Por lo menos el programa, las primeras bolillas las tenemos, las de Mayón, pero nos faltaría el resto, o sea, el resto del programa, para tener una guía más que nada. Igual, si hay material, bienvenido sea. Como le dije antes, ya algo conseguimos de otros compañeros que ya cursaron con ustedes. Así que bueno, nada, eso. Le agradecería, por favor. Profesora, acá en la unidad 54 tenemos el programa y tenemos los resúmenes de Franja Morada y algunos PDF, pero esto nuevo que dice el compañero que llegó hoy temprano, eso no lo tenemos. Bueno, a ver, esperen. ¿No les pasaron un link de un Drive donde tienen que subir la documentación que yo les pasé a Gastón? Profesora, acá en la unidad 9 hoy nos llegó toda la información que mandaron por email. Hoy les llegó la documentación. A ver, esperen, si no, yo se los paso. Y Se ve que algunas... Profe, nosotros la fecha del final la tenemos desde las 12 del mediodía hasta las 18 horas. No sé si está bien, porque usted había dicho recién desde las 10 hasta las 12. No, está bien. La fecha que les pasó Gastón, yo no la tengo ahora en agenda, pero si les pasó esa fecha, ¿de qué horario era? De 12 a 18. No, no hay problema. Bueno, esperemos que no dure tanto, que ustedes estudien muchísimo y vayamos rápido, ¿no? Hola. Acá no hemos, profe. Lo escuchamos. Bueno, esperen un segundo que me está llamando Gastón. Aguarden un segundo. En la conexión. Cuando me entendí, si estás bien, no te pregunto las cosas. Si estás flojo, sí te va a decir así. Sí. Preparen el tema que ustedes quieren. ¿Me dejó el Gmail? Lo que yo hago, pero yo no voy a... Porque lo mandamos por escrito. Mandamos un mensaje escrito que pasa en Gmail. Sí, lo pasa que lo compartieron otra vez, Bueno, ahí les comparto lo que me acaba de pasar Gastón. Lo que él me dice que ya se los había compartido los referentes que tienen cada uno en las unidades. Igual lo volvió a compartir ahora, pero para hacerlo viable y más rápido y expeditivo, ¿sí? Por si pasó alguna cuestión o algún inconveniente, lo que fuera. Y yo ahora estoy abriendo para poder pasárselos yo, ¿sí? Así que en el transcurso de la clase ahora, ni bien me baje el WhatsApp web en la computadora, yo lo copio y lo traslado acá, ¿sí? Bueno, vamos avanzando con respecto a cómo sería la preparación o el tema, ¿sí? Lo que yo les dije en la clase pasada, por si hay algún compañero o alguna compañera nueva conectada hoy, es que la recomendación, casi obligación, es que sea por un tema. Ahora, ustedes me preguntan de los temas que usted pasó, de la unidad, ¿qué tema a usted le gustaría que preparemos nosotros? Para mí la unidad 7 es una unidad que es muy rica y es muy linda, porque habla del nacimiento de las provincias como de ente de derecho público. Otra de las unidades que también son lindas es la unidad 9, ¿sí? Y otra de las unidades podría ser la 8. Yo hoy les voy a dar unidad 7, unidad 8 y unidad 9, ¿sí? Vamos a tratar de ir a los puntos más importantes de esas unidades, para que ustedes puedan después estudiar las otras de los libros, ¿sí? Aguárdame un segundo que busco el programa.
González? No, ¿no? Hace porque a mí me casa estoy fijado, ¿sabes? No el día, no el día. Mamá, hay un dibujo mío. Hay un dibujo mío, lo dibujo con mi propio ojo. Raposa. Quiero con un dibujo en una botella. Una botella humana. Y usamos el live. Usamos esto. La magia. La carta. Sí, sí. ¿Ya tengo que ordenar? Sí. Más fácil. Bueno, a ver si se bajó lo que me pasó, Gastón. Bueno, ahí se me está abriendo, esperemos un segundo. Unidad 7, voy a ir rápido con la unidad 7 con el que tienen en el apunte punto por punto, ¿sí? Así que es en vano que pierda tiempo la unidad 7, porque la unidad 8 y la unidad 9 no tienen apunte. Así que voy a ir rápido como para que adentrarnos en lo que es. De la unidad 4, si ustedes me preguntan cuáles son los puntos más importantes para el parcial, tienen que saber qué son títulos de dominio, qué es base jurídica, ¿sí? ¿Cuáles son? Miren. Aquí encontré un programa. Unidad 4, el punto 1 es importante, pero ustedes vayan al resumen que yo les subí, que ahora les comparto, ¿sí? Del punto 2, solamente lo que son las instituciones que estaban en España y las que estaban en América. En España tienen que saber el rey, ¿sí? Que era la que era unipersonal. La colegiada tienen que saber lo que era la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, que van a tener ahí las funciones y la competencia en el apunte. Y en América tenían instituciones también unipersonales y también colegiadas. Las unipersonales en América era el virrey, los adelantados, ¿sí? Que son los más importantes, y los colegiados eran la audiencia, el cabildo, consulado. Esas eran las más importantes y las que ustedes van a tener, y los adelantados como unipersonales, ¿sí? Los adelantados eran los que firmaban un contrato con la corona o con los reyes para venir a adelantar América. Adelantar era descubrir, conquistar nuevas tierras para expandir el territorio de España, ¿sí? ¿Y cuáles eran esos contratos? ¿Cómo se llamaba ese contrato que firmaba el rey con los adelantados? Se llamaba capitulación, ¿sí? Capitulaciones. Esas eran las capitulaciones. Eran los contratos que el rey firmaba con adelantados para que los adelantados adelantasen tierra en nombre de la corona
y de esta forma pudieran acrecentar el territorio de España. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿y cuáles eran los beneficios que tenía quien adelantaba? Los beneficios era que recibía, en su cabeza tenía, en su cabeza iban a tener beneficios, ¿sí? Títulos, como gobernador, adelantado, presidente de la audiencia, y el primero va a ser Colón. ¿Y cuáles eran los beneficios de la corona? ¿Qué derechos tenía la corona? La corona como derechos tenía el derecho de tener mayor territorio, de tener la autoridad y el dominio de ese territorio. ¿Y cuáles eran las obligaciones? Las obligaciones era, primero va a decir Galetti, que era una empresa mixta, que estaba integrado era mixta porque era privada y pública. Pública era el rey y privada eran los adelantados. Pero en realidad los gastos de expedición lo ponía en un porcentaje muy alto la corona, ¿sí? Si bien es cierto que los adelantados también ponían dinero y también costeaban la expedición, pero había un porcentaje alto con respecto a la corona. Ahí les compartí el drive que me pasó Gastón, ¿sí? Así que si alguno puede entrar y me dice si está el programa, buenísimo, si no se les paso el programa antes que termine la clase. Entonces ustedes me dirían, pero ¿cuál sería el beneficio de los adelantados? Si en definitiva lo que hacen los adelantados es llevar adelante la empresa de conquista, adelantar territorio para los españoles, costear en menor medida también ellos. Bueno, los beneficios eran que le daban los títulos, esos títulos como era gobernador, adelantado, ¿sí? Y ese contrato que se firmaba tenía el nombre de capitulación, que era un contrato de tipo mixto. Después, ¿sí? También tenían participación en las riquezas que se conseguían. ¿Cómo? Que también tenían participación en las riquezas que conseguían. En las que... En las riquezas que conseguir también tenían una participación. En las tierras. En las tierras sí, pero la participación era más que nada de posesión, ¿sí? De poder llevar adelante esa posesión y tener la posesión física de las tierras. Pero en realidad lo que era la autoridad... Me refiero a las riquezas que sacaban después que conseguían. Lo productivo, sí, eso sí. Era una participación en eso. Sí, pasa que te escucho un poco lejos, entrecortado. Bueno, punto 3, cabildo, sí, cabildo, integración, funciones, cabildo abierto, cabildo cerrado, esto está en el apunte, ¿sí? Por eso después díganme si está la unidad 4, la unidad 6 y la unidad 7. ¿Cuáles eran los cabildos? El cabildo etimológicamente significa estar reunido. Cuando yo digo estoy en cabildo, estoy diciendo estoy reunido. Y el cabildo podía ser de dos tipos, un tipo cerrado y un tipo abierto. ¿Y quiénes podían estar en cabildo? Los que podían participar en cabildo eran aquellas personas que tenían el título de vecino, ¿sí? Por lo cual, no cualquiera podía participar en cabildo y tener derechos políticos, si lo quieren ver así. ¿Y quiénes eran los vecinos? Los vecinos eran quienes debían reunir ciertas cualidades, ¿sí? Y entre esas cualidades o esos requisitos que debía reunir estaba el de saber leer y escribir, el de ser hombre, si bien no lo decía, no lo dice así Galetti expresamente, sabemos que en esa sociedad patriarcal, sobre todo en esa época, la mujer no tenía derechos políticos todavía. Por lo cual, quien participaba era hombre, tenía que saber leer y escribir, tenía que tener una casa, o sea, una propiedad. Esa casa tenía que estar habitada, tenía que estar poblada, tenía que tener familia, y según el derecho romano, era el pater familia, y tenía que estar inscrito en el libro de la ciudad, ¿sí? Ahora, quien reunía todos esos requisitos y todas esas exigencias podía tener el estatus de vecino y podía participar en cabildo, ¿sí? Por otro lado, a quien le faltara alguno de esos requisitos, no era vecino.
Marcos, no. De todas maneras, con los videos es suficiente. ¿Pudieron ver los videos? No, ¿me puede decir dónde están? ¿Me puede decir dónde están? ¿Los videos pueden acceder a cátedras virtuales ustedes? ¿Sí, algo así? Bueno, a ver, vuelvo a compartir. Profe, Sí. acá la unidad 9, Hugo, mi nombre, buen día. Una consulta. Si para ser considerado vecino, usted dijo que tiene que tener una propiedad y tiene que estar habitada. ¿Y si una persona vive sola, no es considerado un vecino, aunque tenga propiedad? ¿Cómo? Tiene que ser parte de familia. ¿Cómo? No, porque tiene que ser pater familia. Si vive solo es soltero, no tiene familia constituida. Ok, gracias. Bueno, mira que yo voy buscando la página, entonces, podían participar en cabildo y habían dos tipos de cabildo, el cabildo abierto y el cabildo cerrado. El cabildo abierto es el que se da el 22 de mayo de 1810, unidad 5, y ese cabildo es el que se da cuando habían hechos que eran hechos extremos, ¿sí? Es el cabildo que no es el ordinario, sequía, guerra, cuestión política. Y el cabildo cerrado es el que se haga todos los días. Ahora, el cabildo abierto el 22 de mayo de 1810, unidad 5, se va a dar, ¿por qué? Unidad 4, vamos a ver todo lo que es la dominación hispánica, todo lo que era España con su poderío hacia estos lados. Y en la unidad 5, España ya pierde ese poderío económico y político, ¿sí? Cede, deja de ser primera potencia, porque España cometió un error, y ese error era haberse quedado, ¿sí? Haberse concentrado en lo que eran las cuestiones religiosas, ¿sí? Por lo cual no avanzó en otras cuestiones. Y esos lugares, o ese lugar que tenía hegemónico España, lo va ocupando otras potencias como era Francia y demás. En 1810, Francia invade España y toma prisionero su autoridad máxima, que era el rey, ¿sí? Fernando VII. Esta noticia llega para este lado, y en estos lados lo que hace el pueblo se levanta, se reúnen, mandan a llamar a Saavedra, mandan a llamar a todos los patriotas que se venían reuniendo de antes, y van y le exigen al rey, al virrey que estaba acá, a Cisnero, que debía convocar un cabildo, ¿sí? Por lo cual, entre tantas idas y vueltas, se convoca un cabildo. Un intercambio de posturas políticas y jurídicas, ¿sí? Y ahí van a ver varios... Profesora. Sí. Ahí está. Disculpe, profe, estaba escuchando entrecortado lo último que dijo. ¿Cómo? Que se escuchó entrecortado lo último que dijo, profe. Bueno. No, porque le quiere mostrar esto. Es de ella, ¿no? Sí. Decirle que tiene problema de señal. En historia constitucional, van a tener todas las comisiones, a mí. Cada uno lo van a tener al doctor Mayón, ¿sí? Esta es la cátedra 1. Hacen clic acá. Bienvenido. Tiene problema de señal, profesora, se intercorta todo. Ustedes sigan bajando, porque es información de la cátedra.
Y acá van a venir a ver material, por la compañera que me preguntó. ¡Toto, silencio! Por ahí me pregunta o levantar la mano. Sí, sí, sí. ¿Está? Mejor que hables un poco de parte de mí para que escuche mi voz. Sí, sí, sí. ¿Está? Bueno, acá van a tener material. Si quieren, ahí me preguntaron las compañeras de la unidad, tienen. Yo lo que les recomiendo, si quieren, es este, ¿sí? Democracia y continuidad. Sí, a ver. Yo les recomiendo yo les voy recomendando qué es lo que tienen que leer para la unidad del doctor Mayón, ¿sí? Constitución de la Confederación de Argentina de 1853, esta es la originaria, ¿sí? El texto originario. Esto léanlo. Constitución Nacional, texto actualizado, es el de ahora. Democracia y continuidad, eso está bueno. Acá tienen el programa de Historia Constitucional Argentina, ¿sí? En uno de los últimos archivos, acá lo ven. Ahí está el programa. A ver si se los puedo copiar por acá. En el Drive que tienen los apuntes de las unidades que les dije, a ver si alguno me corrobora eso. Lo otro que vamos a hacer, ¿ustedes todos tienen celular en mano? Sí, sí. Si no lo tienen conectado al celular, a la clase, podemos sacarle foto al programa. ¿Ahí lo ven? Ah, un segundo, que pasa muy rápido. Por favor, un segundito, porque lo pasa muy rápido. Estamos prendiendo las cámaras. Con el programa. Bueno, pero nos da toda una idea. Sí, ahí está. Sí, sí. ¿Solamente Lino no tiene el programa? Sí, al menos unidad 26 lo tenemos. ¿Lo tiene el programa, Lino? Lino, sí. Ay, ¿quién no tiene el programa? No tenemos. Sí, acá Lino Godoy, unidad 26 sí lo tenemos. Y acá bueno. También lo tengo. ¿Y por qué no me dijeron antes? Programa. Bueno. Biografía especiales, unidad 1, 2 y 3. Profe. Sí. Hoy recibimos acá en la unidad 9 7 archivos que eran resúmenes suyos. Ahí lo estamos compartiendo con algunos compañeros. Lo escucho entrecortado. Hoy a la mañana recibimos un material que era sus resúmenes y ahí lo estamos compartiendo con algunos compañeros. Pero dice unidad 4, 5 y 6. Sí. Bueno, acá ustedes cuando bajan, yo porque me preguntaban de los videos, acá tienen el programa, está transcripto por el doctor Mayón. Los videos deben estar por acá al final. Acá está, Historia Constitucional 22, 23.
En cada unidad ustedes van a tener videos, ¿sí? Por ejemplo, después que son historia, introducción a la historia constitucional 1, 2, 3. Estos son todos los videos, que son 1, 2, 3, son 3 videos nada más, ¿sí? Los otros, los mapas, con los videos es suficiente, y cada video dura 15 minutos, no dura más, ¿sí? Unidad 2, van a tener 1, 2, 3 videos, ¿sí? Que son estos. Lo de arriba es material, pero con los videos es suficiente. Después, unidad 3, van a tener otros 3 videos, ¿sí? Profe, Sí. cada video. El doctor Mayón le sigue subiendo videos, pero ustedes fíjense de los videos cómo arranca hablando. Pero bueno, yo más o menos les hice un hincapié cuáles eran los temas más importantes por unidad, así que enfóquense en eso. Bueno, esto ya estaría, y yo ya les mostré cómo es la forma para que ustedes entren en las cátedras virtuales, y volvemos a la clase. Entonces, unidad 4, no pierdo más tiempo porque ya lo tienen en el apunte, ¿sí? Enfóquense y estudien lo que dice el apunte. Unidad 5, ¿qué tienen que estudiar de la unidad 5? El punto 2, el punto 3, pero solamente la primera parte, que dice Génesis de la Revolución, los cabildos abiertos y los congresos generales, ¿sí? De la unidad 4 va todo, del punto 4 va todo, del punto 5 va todo, del punto 6 solamente los decretos del 3 y del 6 de diciembre. Estos decretos no lo van a encontrar en Galetti, así en forma expresa, pero lo que hacen estos decretos es que luego de pasada la primera junta y de quedar establecida la primera junta de gobierno, cuya presidencia iba a ser en cabeza de Saavedra, esa junta tenía discrepancias, ¿sí? Es como si fuera hoy en día la grieta, bueno, la junta tenía una grieta. Por un lado teníamos los morenistas y por otro lado teníamos los morenistas, ¿sí? Perdón, los saavedristas y los morenistas. Los saavedristas obviamente tenían y eran adeptos a Saavedra, Cornelio Saavedra, que era jefe de los patricios. Y los morenistas eran quienes estaban enrolados en lo que era la defensa de Moreno, ¿sí? ¿Qué diferencia había entre uno y otro? Es que Saavedra quería cambios más lentos, ¿sí? También una cuestión generacional. Era jefe de los patricios, y en cambio Moreno era revolucionario y quería cambios drásticos, quería cambios profundos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasó? Aguárdame un segundo. ¿Qué es lo que sucede? Moreno venía bastante enemistado ya con Saavedra por todo lo que se venía dando, todos esos sucesos, y lo que hace Moreno en un brindis, ¿sí? Que se había llevado a cabo en una fiesta de gala, con el futuro emperador. Esto para que después no digan que somos las mujeres las que llevamos los chismes y demás. Esto llega a oídos de Moreno, y Moreno, por una cuestión incluso hasta de ambición, una cuestión personal, no le gustó nada que se levantara la figura de Saavedra como el futuro emperador. Por lo cual Moreno dicta 2 decretos. Y van a ser los decretos del 3 y del 6 de diciembre. Estos decretos lo que hacen eran decretos de supresión de honores, ¿sí? ¿Qué es lo que decían los decretos? Son 2 decretos distintos, pero es lo mismo. Lo que ustedes tienen que saber es que estos 2 decretos establecían que todos los miembros de la Junta eran todos iguales, ¿sí?
primacía y había una superioridad del presidente sobre el resto. No, eran todos iguales, no había alguien sobre el otro, ¿sí? No tenía el presidente mayores obligaciones y derechos que el resto de los vocales. Alguna diferenciación, algún honor, algún reconocimiento que el pueblo tenía con la Junta, con todos los miembros de la Junta, el de tratar de excelentísimo y demás, ese trato era solamente con los miembros de la Junta y no con la familia, no con las mujeres, no con los hijos, ¿sí? Obviamente que esto no le gustó nada, ni siquiera a Saavedra, a ningún miembro de la Junta. Por lo cual, luego de la primera Junta de Gobierno, se establece la Junta Grande, luego de la Junta Grande viene establece el directorio. Entre la primera Junta y la Junta Grande se lleva adelante una reunión, que es la del 18 de diciembre, ¿sí? Esa reunión ustedes la van a tener, a ver qué le digo dónde. En el punto 6, Junta de Gobierno, cuando se reúnen en Cabildo, dicho, van a debatir y va a haber dos posturas, una que defendía la corona y una que defendía a España. ¿Qué es lo que se estaba debatiendo? Lo que se debatía era si el virrey Cisneros, que estaba acá, debía continuar con el mando en este lado, o si debía cesar porque el rey estaba preso. La primera postura, que era la española, va a ser por medio del obispo Benito Lué, y obviamente que es lo que decía, tiró del asador, ¿sí? Todos los títulos de dominio. Ustedes en el punto 1 tienen que estudiar título de dominio, es que está en Galetti. Los títulos de dominio eran cómo se justificaba la conquista, ¿sí? ¿Por qué los españoles debían gobernar y tener autoridad acá? ¿Cuáles eran los antecedentes legales para justificar ello, ¿sí? Tuyo. Y porque me lo regaló el compañero, porque lo compré, porque lo encontré y no tenía dueño. ¿Por qué razón se dice que algo nos pertenece? ¿Sí? Entonces, el obispo Lué lo que decía era, primero evocó una teoría, que es la teoría del derecho del suelo, ¿sí? Derecho de posesión. Después la teoría de que estas tierras no tenían dueño, renullius, ¿sí? Ellos llegaron y no habían dueño, y como no había dueño, el titular originario eran los españoles, como negando y borrando la historia nuestra y nuestra propia cultura, ¿sí? Esta es también la teoría de quienes establecen de que la historia de la conquista era una historia rosa, de que España se desangra por nosotros al venir, darnos la cultura, pero lo cierto es que no fue así, que los primeros pobladores, los primeros nativos, los pueblos originarios, ya tenían su propia historia y su propia cultura, por lo cual hubo un avasallamiento, hubo un robo, hubo una empresa de conquista que lo que hizo fue, detrás de la careta y de la faceta y del antifaz de la conquista y de la evangelización y la cruzada cristianas, se adueñaron y se apropiaron y cometieron crueldades por medio de esa justificación que tenían cristiana, ¿sí? Por lo cual el obispo Lué dice, no, eran tierras sin dueño, no, renullios, hay una cuestión de posesión, nos pertenece porque la estamos ocupando, hay un derecho natural y un derecho divino que así lo establece, las bulas papales, ese tratado de Tordesillas, donde se marca una línea demarcatoria, y de acá le pertenece a España, de acá para allá le pertenece a Francia. Pero lo cierto es que ese tratado de Tordesillas, que hacía una demarcación territorial imaginaria, que surgía de la autoridad de los papas, de la Iglesia Católica,
Los españoles no eran tarados, se dieron cuenta que había que completarla, porque cuando ustedes estudien y vean el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, van a ver que ese traspaso de una edad a la otra se produce con la conquista de América, pero también porque hay un cambio en el hombre, ¿sí? La persona empieza a pensar, a razonar, empieza a cuestionarse las cuestiones religiosas, empieza a separarse lo religioso con lo filosófico, con la religión, con lo legal, con lo jurídico, ¿sí? El hombre empieza a cuestionarse todo. El hombre ya no acata como verdad absoluta lo que se decía por parte de los reyes y de la iglesia. Se cae el principio de autoridad, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo al compañero de Olmos, la camiseta que vos tenés es de Brasil, bueno, la Edad Media, lo está diciendo yo, que era el Papa, y él me iba a decir, sí, es de Brasil. Ahora, como hay un razonamiento, una cuestión de sentimiento y demás, me va a discutir con razonamiento de que no es de Brasil. No es de Brasil porque no es amarilla, no es verde, porque no soy brasilero y demás, ¿sí? Ahí cuando se pasa de esa Edad Media a esa Edad Moderna, se cae el principio de autoridad. Era la figura máxima y nadie cuestionaba porque lo había puesto Dios. ¿Y quién va a cuestionar la autoridad de Dios? Porque si no tenía el castigo divino, eso también empieza a caerse. Ahora estamos en unidad 4. Esa cuestión también de que... se me fue. Bueno, ahora cuando me acuerde vuelvo. Entonces, la unidad 5, en lo que es la teoría del obispo Benito Olue, todas estas teorías y todos estos fundamentos los trata de poner en la mesa, en ese debate, que para mí siempre digo es muy parecido a un juicio oral y penal, donde hay un intercambio de posturas constantes. No es tan caótico lo que está pasando en España. España no está toda invadida, aún quedan 2 territorios, el rey va a recuperar libertad dentro de poco. El suelo, ese español debe gobernar, ¿sí? Esa teoría es la teoría de derecho natural, derecho de posesión, derecho de suelo. Ahora, a esta teoría le va a responder por parte de los patriotas Castelli. Y Castelli le responde con otra teoría, que es la teoría de la retrocesión, ¿sí? O la teoría de la soberanía. ¿Qué es lo que dice Castelli? Castelli vuelve a empezar con lo caótico, con que España estaba perdida, con que el rey estaba preso, y Castelli dice, la soberanía viene de Dios, ¿sí? Dios... ¿Ese es un avión? ¿Qué hay? No sé, es una máquina. Cállate, tú conoces. Esa es la soberanía... originario de la soberanía, el pueblo. Ahora, el pueblo, como sabemos que todos en el conjunto no podemos gobernar, porque es imposible, ya cuando gobierna uno solo como cabeza política, hay líos, imagínense gobernando 200 personas, 500, ¿sí? Por lo cual, el pueblo hace un contrato con el rey, ese contrato es de tipo personal, yo le entrego, ¿sí? Yo le entrego a Hugo, y Hugo es el que por ese contrato va a gobernar. Ahora, si Hugo está preso, o si a Hugo le pasó algo, justo el ejemplo encaja acá, Hugo no puede llevar adelante la función de gobernar, ¿sí? Está imposible. El rey, y estaba allá, más allá, y no venía para estos lados, ¿sí? Hugo lo nombra Lino virrey, ¿sí? Pero el pueblo no participó en esa elección que hizo Hugo cuando designó a Lino como virrey. Hugo no es que vino y nos preguntó a todos nosotros, ¿están de acuerdo, compañeros, con que yo nombre a Lino? Él, dentro de sus competencias y sus atribuciones que tenía, lo pudo nombrar y lo nombró. Juli, ¿me traes el cargador de arriba, por favor? Y lo nombra a Lino. Ahora, lo que se está cuestionando acá en este momento, en este cabildo, era si Lino debía continuar como virrey, como autoridad acá. Entonces,
Castelli dice, estando el rey preso, la soberanía, el poder se retrocede, ¿sí?, a su titular originario, que es el pueblo. Desconocemos al virrey porque en la elección del virrey el pueblo no participa, ¿sí?, por lo cual el pueblo está en condiciones de elegir la autoridad y el gobierno que quiere, ¿sí? Yo acá le doy un ejemplo siempre a los chicos y las chicas de la facultad y de contexto, leer muy rápido porque nos apura el tiempo. Es que si yo la contrato a María para que le haga el vestido de 15 de mi hija, porque las chicas de 15, las chicas o los chicos, ¿no? Porque si hablamos de diversidad, pues también, ¿por qué no? Alguien que se autopercibe mujer también quiere hacer una fiesta de 15. Entonces, bueno, y María es la que está de moda, la que todos y todas van a hacerse el vestido, y resulta ser que yo la contrato a María, ni siquiera sé cómo hace los vestidos María, ni siquiera me gusta cómo hace los vestidos María, pero contrato porque están todas las chicas y los chicos de 15 con esa modista de moda. Y tiene un accidente y pierde la mano, ¿sí? Y ella quiere que en la ejecución del contrato lo termine Florencia o Pablo, y viene y me plantea y me dice, mirá, Danisa, en realidad es Pablo el que hace todo. Yo soy la cara visible, soy la que hace el marketing y demás, pero no sé coser un botón, lo hace todo Pablo. Y yo le voy a decir, la verdad que no, o sea, yo contrato con vos por tus cualidades, por lo famosa que sos, y todo ese cúmulo que va contribuyendo a que, porque contrato con ella, no con Pablo. Yo voy a decidir si Pablo continúa con el contrato o yo disuelvo el contrato, ¿sí? Ahora, yo hago un cuadro y quiero que Luis Gabriel, que es un pintor que ahora surgió y que todos los famosos y todos los ricos y millonarios, y yo soy rica y millonaria, me quiera que me pinte un cuadro de la Edad Media. Y pobre Luis no lo puede terminar porque tuvo otro accidente, ¿no? Perdón, Luis perdió una mano y no puede pintar el cuadro. Y viene y me dice, no, y en realidad los compañeros míos son los que hacen el cuadro. Yo hago el marketing, bueno, decidiré yo si los que están con él van a terminarlo o no. Esto es lo que plantea Castelli. El rey está preso, por lo cual el poder se retrotrae y vuelve al pueblo, y el pueblo tiene que elegir y puede elegir. A la teoría de Castelli le contesta Benito Lué, que también era español, que también defendía la corona, que era el fiscal de la audiencia, y Benito Lué lo que va a decir es la teoría de la falta de jurisdicción, ¿sí? Ustedes por ahí la conocen más como la falta de legitimación, ¿sí? Para que alguien sea parte de un proceso tiene que tener una legitimación activa o pasiva, ¿sí? Bueno, entonces va a decir, vuelve con los fundamentos de que no está toda España perdida, pero dice, en todo caso, acá falta un elemento importante de legitimación. Acá no está todo el pueblo representado en este cabildo, está solamente el Cabildo de Buenos Aires. Por lo cual, para que se pueda decidir algo que va a tener alcance general, que cada provincia convoque a su cabildo, elijan su diputado, llegue a Buenos Aires y se reúna. Es ahí donde surge la reunión del 18 de diciembre que van a ver en el punto 6. A esta postura le va a contestar Paso, que va a ser el último orador, y Paso dice la historia que Paso no estaba preparado, que la teoría que habían preparado con mucho tiempo era la de Castelli, yo la resumí la de Castelli, que habían confiado en Castelli, que sea el portavoz, y cuando no se esperaban esa contraofensiva por parte de Villota, quedaron sorprendidos, pidieron un cuarto intermedio, y es como que Paso vino a salvar, cuando en él no habían confiado por ser joven. ¿Y qué es lo que va a decir Paso? Paso va a hablar de la teoría del gestor de negocio, ¿sí? Que también ustedes lo deben conocer en lo que son los procesos, ¿sí? Los escritos y demás. En realidad en penal va más por derecho propio, pero en lo civil por ahí es una figura que se usa más. Entonces, ¿qué va a ser la teoría de Paso? Paso lo que va a decir es, lo que pasa es que lo que tenemos que tratar ahora, no es mañana ni pasado, ni siquiera, es más, debió haber sido ayer el tratamiento, por lo cual no podemos esperar que cada una convoque a su cabildo, elijan su diputado y llegue a Buenos Aires. Porque no es lo mismo la época de antes que la época de ahora, ¿se entienden? Ahora llegan en cuestiones de hora de un avión. Por lo cual,
también Paso pone en la mesa esta cuestión de unitarios y federales, porque dice, los hermanos menores, como se refieren a las provincias, van a estar de acuerdo con lo que los hermanos mayores decidan, no van a tener ningún inconveniente. Y acá hay una cuestión hasta incluso de creerse superiores al interior, ¿sí? De capacidad, de idoneidad, de estudios, y de entender y dar por sentado que iban a aprobar esa gestión. Y acá el ejemplo que yo siempre les doy es, por ejemplo, si vivimos en un edificio y yo vivo en el departamento A y Jonathan vive en el departamento B y yo me fui a Punta Cana o me fui a Las Flores y se está incendiando el departamento, hasta que yo vengo de Las Flores, que creo que hay 4 horas, incendié todo el edificio y causé un daño mayor, puse en peligro a toda la sociedad. Entonces, en ese caso, Jonathan va a entrar a mi departamento y no va a cometer violación de domicilio, no va a ser acusado por ningún delito penal, porque está evitando un daño mayor, ¿sí? Por lo cual va a pagar ese incendio y yo voy a tener que solventar los gastos que incurre Jonathan, ¿se entiende? Entonces, bueno, ameritaba esto ser tratado. Luego de ese cabildo abierto, donde se envían 450 esquelas, participan 254 y votan 224 aproximadamente, es ahí donde Galetti y donde algunos autores dicen, ese cabildo no fue la cuna de la democracia. Porque para que sea democrático debió haber participado todos los pueblos. E incluso el mismo pueblo de Buenos Aires no participa de manera completa, porque las esquelas se mandan a quienes eran vecinos. ¿Se entiende? Y de los 450 que participan, solamente votan 224. Ni aún así fue democrático. Ahora, lo cierto también es que quienes tratan de ver o tildar al Cabildo y la Revolución de Mayo como no como una revolución propiamente dicha, debemos decir que fue una revolución, que debemos entender que en ese momento y en ese contexto histórico fue una revolución, y que por cuestión patriota debemos llamarla revolución. No es lo mismo la democracia de 1810 a la democracia del 2022, y no será lo mismo la democracia del 2022 a la democracia del 2030. Entonces, hay que ubicarse en el tiempo y en la historia de ese momento, ¿sí? Por cuestión patriota vamos a decir que fue una revolución y vamos a decir que fue democrático ese cabildo. Ahora, quienes también dicen que no fue democrático, que no hubo una revolución propiamente dicha, porque no hubo un cambio drástico como lo que alcanza la palabra revolución, es porque luego del cabildo del 22 de mayo se elabora un acta del 23 de mayo y esa acta del 23 fue fraudulenta. No reflejaba lo que se había votado. Y luego de esa acta del 23 se establece la Junta, se establece el reglamento del 24 y se establece la Junta del 24. Y la Junta del 24 de mayo tenía como integrante nada más y nada menos que a Cisneros, ¿sí? Cuando lo que se había votado el 22 de mayo era que Cisneros cesaba en el cargo. Y también en el reglamento y en los reglamentos sucesivos se hace alusión y se invoca el nombre del rey, a los herederos, ¿sí? La fidelidad a la corona, por lo cual, por ese lado se critica el 24 se disuelven, duran un día. ¿Por qué? Porque no reflejaba lo que se había votado. Por lo cual se establece en el reglamento del 25 de mayo que había que volver al 22 de mayo, ni siquiera al 24, había que volver al 22 porque ahí había salido y ahí se reflejaba la voluntad del pueblo. Luego del reglamento del 25 va a establecer la Junta de Gobierno del 25, donde establece como presidente a Saavedra, establece vocales, establece secretarios, y luego del reglamento del 25 establece que debía comunicarse por medio de una circular, y ahí donde surge la circular del 27 de mayo. La circular del 27 de mayo, ustedes la van a tener no lo encuentro, lo van a tener en una parte que dice circulares. A ver que la busco. Acá, punto 5. El reglamento del 28 de mayo
hablaba y establece dos derechos que son importantes, establece un derecho que es importante, que es lo que ustedes tienen que saber nada más del reglamento 28, que es el reglamento de petición de las autoridades, ¿sí? Ustedes lo conocen a este derecho. El derecho de petición de las autoridades, tanto en forma escrita o forma verbal, ¿sí? Y divide crea dos secretarías, la de Hacienda y la de Gobierno. Va a ser la del 27 de mayo, ¿por qué? Al pueblo del interior había que comunicarle lo que había pasado. El pueblo del interior era el último que se enteraba de lo que estaba pasando en Buenos Aires, ¿sí? Había que comunicar que el virrey había cesado, que ahora había un nuevo gobierno, quiénes estaban en ese nuevo gobierno. Y esa circular del 27 de mayo la va a redactar Moreno, ¿sí? Y Moreno establece que debía enviarse la circular a los pueblos del interior para comunicar el cese del bando del virrey, comunicar la nueva junta de gobierno, y que se enviaba en auxilio una expedición de 500 hombres para que auxiliaran a las provincias. En realidad esa expedición de 500 hombres era 500 hombres que están acá, no iban porque eran amigables, ¿sí? Tenían una intención que era la de, por el miedo y el temor, acatar a este gobierno. ¿Por qué? Porque el interior, las autoridades eran todas españolas y eran todas puestas por España. Y porque lo que querían era, por medio del interior, que entren las tropas españolas y recuperar el poder. Y era ganar tiempo porque el rey iba a recuperar la libertad. Ahora, la circular del 27 de mayo tuvo un error por parte de Moreno, y Moreno lo va a decir, en que establecía que los pueblos del interior debían convocar a un cabildo, que ese cabildo debían elegir un diputado, y que ese diputado debía llegar a Buenos Aires de manera urgente y debía incorporarse al gobierno, o sea, a la Junta, para luego formar el gobierno definitivo, ¿sí? Que eligieran todo. Debía integrarse en la Junta Provisoria para luego estar en el Congreso General. Ahora, Moreno se da cuenta y saca otras circulares, que son las de julio, y en esas circulares Moreno trató de sacarle el peso que le daba con la circular del 27. Primero estableció la del 12 de julio, que podían participar en el cabildo de las provincias los que no eran casados, ¿sí? Por lo cual, inteligentemente, metía al cabildo provinciales a personas solteras, que no eran vecinos. Si no era casado, no era vecino, por lo cual no era español, ¿sí? Por otro lado, establecía que no solamente las cabezas de las villas podían convocar a cabildo, sino que también otras localidades, ¿sí? Lo amplía. Y por otro lado, establece en las circulares de a mitad de julio, donde dice que los diputados debían llegar a Buenos Aires como meros informantes, ¿sí? De lo que pasaba en sus provincias. Por lo cual, la circular del 27, que lo que le daban los diputados que venían a Buenos Aires eran facultades ejecutivas, eran facultades para formar parte de la primera junta, ¿sí? Que luego esa junta se llama Junta Grande. Moreno, estratégicamente, pasa a darle facultades deliberativas, ¿sí? Bueno, a ver, viene el señor Luis Gabriel, cuénteme cómo está la provincia suya, qué problema de navegabilidad tiene, pero no a formar parte de gobierno, no con una facultad decisiva. Y luego Luis tendría que hablar a su provincia y preguntarle a su gobierno si está de acuerdo o no, ¿sí? Es mero informante. Ahora, se lleva a cabo la reunión del 18 de diciembre, porque los diputados iban llegando, imagínate que tenían facultades ejecutivas y estaban exigiendo que se los incorporara, se los estaba entreteniendo, y la reunión del 18 de diciembre, que es casi una semana después de los decretos del 3-6 de diciembre, los diputados no votan a favor de Moreno, no votan porque no cayó muy bien esos decretos, ¿sí? Incluso el mismo Moreno votó en favor de la incorporación de los diputados. Moreno dice, y bueno, ¿y para qué voy a votar en contra si me voto solo? ¿Sí?
digamos, algunos dicen no fue valiente, porque por más que sea tu voto solo, uno la convicción la tiene que tener siempre. Bueno, él vota a favor de la incorporación. Y quien defiende la incorporación de los diputados es Dean Funes, y Dean Funes decía: nuestro derecho a ser incorporados surge de la circular del 27. Si luego se dan otras circulares, es problema que se dieran otras circulares. Nosotros, nuestro derecho es del 27, ¿sí? ¿Se entiende? Por lo cual, es ahí donde nacen las facultades ejecutivas para formar parte de gobierno y luego formar parte del Congreso General. Moreno decía, bueno, la circular del 27 fue inexperta, la circular del 27 fue un error, no quise poner lo que quise poner, estaba muy contento de lo que habíamos logrado. Y termina diciendo Moreno, si ustedes tanto quieren hacer valer esa circular del 27, esa circular del 27 no le da derecho a ser parte del gobierno provisorio de ahora, le da derecho a formar parte del Congreso General a futuro, por lo cual tienen un derecho en expectativa, ¿sí? Yo voy a heredar a mi viejo, sí, lo voy a heredar, pero cuando suceda ese hecho fatídico, triste que tiene que suceder, ¿sí? Entonces, Moreno dice, sí, tienen un derecho a formar parte del Congreso General, pero ese hecho todavía no se llevó a cabo, no a formar parte del gobierno provisorio. En definitiva, los diputados se incorporan con la reunión del 18 de diciembre, ¿sí? Y Moreno, en un viaje, presenta su renuncia, no se la aceptan y en un viaje muere envenenado, ¿sí? Bueno, unidad 5, este punto entra, punto 7 entra, punto 8 entra, que era Espacio, Castelli y Dean Funes. Moreno era periodista, era economista, La Gaceta era el primer periódico económico que se escribe. El punto 9 entra y el punto 10 entra. El punto 11 no entra. Unidad 6, punto 1 entra, punto 2 entra, punto 3 entra, esto lo tienen en los cuadros que les pasó Gastón. Punto 4 entra, punto 5 entra, punto 6 entra, y después vayan directamente al punto 10, Constitución de 1819. Unidad 7 entra toda, y la tienen toda resumida en el apunte que yo les pasé, ¿sí? Unidad 8. Punto 1 entra, punto 2 entra. Y punto 7, perdón, punto 6, punto 1 entra, punto 2 entra, punto 3 entra, y punto 5 entra. Unidad 9 entra toda la unidad 9, menos el punto 7. Unidad 10. Punto 1 entra, punto 2 entra, punto 3 entra, punto 4 entra, punto 5 entra, punto 6 entra, punto 7 entra, punto 9 entra, punto 10 entra. Unidad 11, punto 1 entra, punto 2 entra, punto 3 entra, y punto 4 entra, y punto 5 entra. Unidad 12, solamente protocolo 12 solamente, acuerdo de San Nicolás y protocolo de Palermo. Perdón, ¿podría repetir desde la unidad 11? Desde la unidad 11, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Unidad 12, punto 2 y punto 3. Y punto 4. Unidad 13, punto 1, punto 2 y punto 3. Y punto 7. Profesora, ¿podría repetir la de la 9? ¿La 9? Sí. La 9. Toda. La 9 era toda menos el punto 7. Ah, está. Unidad 14. Vamos a hacer esto. Unidad 14, estudien solamente el punto 3, que es la reforma de la Constitución de 1866. ¿Sí?
Unidad 15. Es una banda. Unidad 15, estudien solamente el punto 22, que es la reforma de la Constitución de 1994, ¿sí? Que se reformó. Entonces, unidad 15, solamente Punto 22. punto 22, y unidad 14, solamente la reforma de 1866, ¿sí? Unidad 13, punto 1, punto 2, punto 3, esto se lo da el doctor Mayón también, cuando les habla de Constitución. Y el Pacto de San José de Flores, nada más qué año se firmó y qué establecían, ¿sí? Unidad 12, solamente Acuerdo de San Nicolás y Protocolo de Palermo. Le saqué muchísimo. Momento, protocolo de San Nicolás. Y Acuerdo de San Nicolás y Protocolo de Palermo. Y unidad 11, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. A ver, hagamos esto. No es mucho generación de tránsito. Hagamos, le saqué unidad 15, unidad 14 y unidad 13, es muy poco lo que les voy a tomar. ¿Vieron que yo les hablé de Acuerdo de San Nicolás y Protocolo de Palermo? En la unidad 7 van a ver pactos preexistentes, ¿sí? ¿De dónde surge la noción de pactos preexistentes? El preámbulo de la Constitución, ¿sí? Ustedes saben que el preámbulo es lo que le antecede el artículo 1. En la parte final dice en cumplimiento de los pactos preexistentes. Sí, unidad 54. Nosotros nos quedamos en la unidad 15. ¿Cuántos puntos había que iban a tomar? Punto 2 solamente 1994. Es la introducción a la Constitución. ¿Cuál que no te escuché? Solo la reforma de 1994, el punto 22. ¿Y la unidad 16? Muchísimas gracias. ¿Y la unidad 16? No dijo nada de la unidad 16. Son partidos políticos y eso. Gracias. Unidad 16 no. No, porque democracia ya lo vieron y partidos políticos va a ser complejo que lo puedan entender y lo van a ver luego en derecho político, ¿sí? Bueno, pactos preexistentes surge del preámbulo, acá estamos en la unidad 7, ¿sí? Y les habla en cumplimiento de pactos preexistentes. Entonces la doctrina empezó, ¿cómo? Que serían el Acuerdo de San Nicolás y el Acuerdo de San Nicolás, el Protocolo de Palermo y el Pacto Federal de 1831 de la Unidad 9. Entonces la doctrina empieza a preguntarse qué quiso decir el constituyente con pactos preexistentes y cuáles son los pactos preexistentes. Entonces van a tener una doctrina amplia que va a decir que en realidad los pactos preexistentes, que hace alusión al preámbulo, son todos los pactos preexistentes, ¿sí? Son todos los que se firmaron antes de 1853 y que no importa si son con 2 provincias, si tienen un artículo o lo demás. Pero surge otra postura, que es la que va a decir que en realidad, si el constituyente hubiera querido que fueran todos los pactos antes del 53, seguramente hubiera puesto en cumplimiento de todos los pactos anteriores al 53. Entonces, dado que la Constitución es nuestra ley suprema, debemos darle una interpretación estricta, ¿sí? Restringida, no una interpretación amplia y como lo que cada uno quisiera. Por lo cual, no eran todos los pactos anteriores al 53, sino que eran pactos persistentes. Entonces la doctrina, Galetti se pregunta y dice, ¿y cuáles son esos pactos que alcanzan el estatus de preexistentes? Entonces va a decir, son los que tienen que tener una idea de nación preexistente, son los que deben convocar a un congreso, que ese congreso sea general, que sea constituyente de un Estado federativo. Aquel acuerdo o aquel pacto que reúna todos estos requisitos es un pacto preexistente.
Entonces, idea de nación preexistente, convocación a un congreso, que el congreso sea general y que sea constituyente de un Estado federativo. Si es constituyente de un Estado unitario, no es un pacto preexistente. Entonces, dice López Rosas, esos pactos van a ser el Pacto Federal, el Acuerdo de San Nicolás y el Protocolo de Palermo. Y los pactos antecedentes van a ser el Tratado de Pilar, el de Venegas y el de Cuadrilátero. Y acá yo les dije, dice López Rosas, y coincidimos con López Rosas, porque es el único punto que no coincidimos con Galetti, porque Galetti entiende que hay una diferencia y entiende que Tratado de Pilar es un pacto preexistente, ¿sí? Es la única parte que no coincidimos con Galetti. Ahora bien, ustedes me pueden preguntar... Perdón, yo quisiera hacer una pregunta. Si en realidad Ramírez y López iban a invadir Buenos Aires en ese momento que se instalan en Pilar para invadir Buenos Aires ante la renuncia ¿por qué, digamos, entraría como un pacto persistente? Porque en realidad es como un pacto de guerra. A ver, porque yo entiendo que lo encasilla dentro de los pactos persistentes, porque el Tratado de Pilar establece un gobierno federal, ¿sí? El Tratado de Pilar... Y que Buenos Aires se constituya en provincia. Establece, sí, nace Buenos Aires como provincia, porque se disuelve lo que era el directorio CAE, se disuelven organismos importantes que tenía Buenos Aires y tiene que elegir un gobernador que va a ser Zarratea. Pero entiendo que todavía le faltaba ese proceso, ¿sí? Todavía no estaban. Bueno. Entonces quedaría encasillado, le faltaría algún elemento que es como la convocatoria de un Congreso Federal y constituir un Estado, constituir una constitución y un Estado federativo, pero ya alcanzado. Y acá algún autor lo que va a decir que los pactos antecedentes no es que no sean importantes, es que no llegan a la materialización del federalismo, ¿sí? Y que fueron importantes no para que... el rasgo de pacto preexistentes, digamos. Que fueron importantes para que lleguemos a los pactos preexistentes. A ver, yo siempre les doy este ejemplo para que se pueda entender. Si yo les digo, la carrera tiene 40 materias, ¿sí? Y les digo, vamos a dividir las materias en pactos antecedentes y pactos preexistentes. Las primeras 30 materias van a ser pactos antecedentes y las últimas 10 van a ser pactos preexistentes. Ahora, no es que las primeras 20 materias no estén camino al proceso y culminación del título de abogado o abogada, sino que está un poco más alejada, les falta la materialización. Ahora, para que ustedes lleguen a las últimas materias de los pactos preexistentes, para que ustedes lleguen a concurso, para que ustedes lleguen a finanzas o a privado, debieron haber pasado por los pactos antecedentes, debieron haber rendido historia, debieron haber rendido derecho romano, ¿se entiende? Para que ustedes corran una maratón de 1000 metros, no sé si es mucho o poco, de 10 kilómetros, debieron haber aprendido a gatear o debieron haber dado los primeros pasos o haber caminado antes. No nacen corriendo una maratón de 20 kilómetros, ¿sí? Esto es lo mismo. Los pactos antecedentes fueron parte del proceso constitutivo, pero que por alguna razón, algún elemento faltó para la materialización, ¿sí? Bueno, y ahí están los acuerdos de San Nicolás y el protocolo de Palermo. Voy a tratar de ir... Perdón, digamos, para rendir, se va a tomar, digamos, porque hay disidencia entre ustedes y los profesores, o sea que se van a tomar los pactos preexistentes y en realidad saber bien de San Nicolás, el pacto de... Aunque sabemos todos los otros, pero bueno, como materia, digamos, de examen, van a ser estos tres, fundamentalmente, ¿no? Esa es mi pregunta. Claro, tienen que saber que los pactos persistentes son Pacto Federal, el Acuerdo de San Nicolás y el Protocolo de Palermo, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a ir a la unidad 9, aunque sea 15 minutos, ¿sí? Lo que se tienen que retirar, porque no tienen permiso para retirar, para estar más tiempo, no hay problema, se pueden retirar, ¿sí? Esto yo lo hablé recién con Gastón con respecto al día del final. Como yo sé que es difícil que puedan acreditar identidad, porque no tienen documento a veces, y a veces no tienen libreta universitaria,
si a alguno le faltase el documento o la libreta universitaria, por ahí yo algunas caras me acuerdo y algunas no, porque no pusieron cámara, por el motivo que fuere, lo que necesito es que se acredite la identidad con algún personal del servicio penitenciario, ¿sí? Con algún director, con algún jefe con alguien del servicio penitenciario que me diga, el que está conectado y está por rendir con usted es Eduardo Milagual, y él me da fe que es Eduardo Milagual, y yo acredito identidad y le puedo tomar, ¿se entiende? Rendir, van a rendir, pero me tienen que acreditar la identidad, ¿sí? Pregunta, ¿se puede acreditar identidad con la foto del DNI en el celular, mostrando el celular? ¿Usted tiene el DNI en el celular? Claro. Bueno, sí, no hay problema. No van a hacer trampas, ¿sí? Yo que soy tan buena, que me tienen que hacer un monumento en cada unidad, no van a venir a hacerme trampa a mí, ¿sí? Le hago zoom y puede ver hasta el número de transacción. Bueno, pues yo tengo más calle que ustedes, no se hagan los vivos. Escúchenme, no sé, se me fue lo que le iba a decir. Tienen que tener la cámara prendida sí o sí. Así que traten de buscar un dispositivo para el día del examen con cámara. Si no tienen cámara, no puedo tomar, ¿sí? La cámara tiene que estar prendida, tengo que verlos, porque estamos en un examen oral virtual, ¿sí? La cámara sí o sí. Buscan un dispositivo, tienen 12 días para pedir un dispositivo prestado. El examen no dura más de 15 minutos, ¿sí? Así que, o si están en la misma unidad y hay un solo dispositivo, se van prestando el dispositivo. Yo a veces tomo en grupo por unidad, ¿sí? Tomo en grupo por unidad. O sea, la forma para que ustedes puedan rendir se va a tratar de los dos lados de buscar la mejor forma y asegurar que puedan usar y puedan rendir ese día. Pero si no hay cámara, yo no puedo. Por más que trate de inventar la cámara, no puedo evaluar, ¿sí? Bueno, unidad 9. Yo voy a ir a lo más importante, que por ahí le va a costar un poco más entenderlo del libro, pero la unidad 9 lo tienen que estudiar de Galetti, sí o sí de Galetti. A ver. Bueno, unidad 9. La parte que les habla de pacto federal y les dice pacto federal y les habla de comparación con los artículos de confederación. ¿Sí? Lo que tienen que saber es que los artículos de confederación fueron antecedentes del pacto federal. Los artículos de unión perpetua y confederación, si bien tienen similitudes con respecto a la soberanía, con respecto a los derechos recíprocos, tiene diferencia. ¿Y cuáles van a ser esas diferencias? Es que en los artículos de confederación se habla de estados y en el pacto federal se habla de provincias, ¿sí? Por otro lado... Un segundo. Federal de provincias, ok. Por otro lado, el pacto federal, en el artículo 15 y el artículo 16, establece la comisión representativa. En el artículo 15 y el artículo 16 habla de las atribuciones de la comisión representativa. La diferencia es que en el pacto federal se llama comisión representativa y en los artículos de confederación se llama comité de estados, ¿sí? El comité de estado de los artículos de confederación es una entidad representativa realmente. Los diputados que la integran son representantes verdaderos, ¿sí? En cambio, en la comisión representativa son meros deliberantes, ¿sí? No tienen facultades representativas. Por otro lado, en los artículos de confederación es como si fuera un número cerrado, ¿sí? Para que se pueda incorporar un estado, para poder modificar algo, se requiere que sea con la autorización y conformidad de todos los firmantes, ¿sí? Es hermético. En cambio, en el pacto federal es abierto. De hecho, la firman 3 provincias y luego se van adhiriendo otras provincias, ¿sí? El pacto federal
tuvo dos proyectos previos. Uno era el proyecto de Ferrer, sí, Cuyen, que eran dos distintos, y otro era el proyecto de Rosas y Patrón. El proyecto de Rosas y Patrón eran de Rosas, ¿sí? De Juan Manuel de Rosas, se llamaba justo Roxas con X. Rosas y Patrón, que en realidad era un portavoz de Rosas, establecía que Buenos Aires debía tener la hegemonía económica y política, porque Buenos Aires pagaba la deuda, porque Buenos Aires proveía de seguridad, porque Buenos Aires controlaba la frontera, porque Buenos Aires controlaba todo, porque Buenos Aires pagaba los cónsules, por lo cual Buenos Aires era el que debía estar en esa posición. Cuyen y Ferrer, lo que establecían en su proyecto, era que debía crearse otra aduana paralela, que era la aduana de Santa Fe. No había que disolver la aduana de Buenos Aires, ni el puerto de Buenos Aires, sino que crear una aduana paralela para que de esa manera pudieran competir de manera más leal todos, hubiera una verdadera competencia, ¿sí? Por distancia, por lo que fuera. Obviamente que Buenos Aires no quería soltar de donde estaba agarrado, que era el puerto y la aduana. También Cuyen y Ferrer lo que decían era que, si bien es cierto que Buenos Aires pagaba la deuda, que Buenos Aires proveía la seguridad, la frontera, los embajadores, los cónsules, pero de lo que sobraba no tenía derecho a quedárselo, debía repartirlo y distribuirlo entre todas las provincias, ¿sí? ¿Qué derecho le daba quedarse con lo que sobraba, ¿sí? Entonces, el Pacto Federal se firma el 4 de enero de 1831, ¿sí? ¿Unidad 54? No sé por qué yo no lo descargué, no lo puedo ver. Están hablando. Entonces, se firma entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Corrientes separa a su diputado se enojó porque el proyecto fue una tomada de pelo, porque no se lo tomaron en cuenta, lo hicieron trabajar. Galetti dice que el proyecto de Ferrer y Cuyen eran verdaderos proyectos y que el de Rosas y Patrón era un memorándum. Entonces, lo importante del Pacto Federal es que establece que cada provincia conserva íntegramente su uso y ejercicio de su soberanía y que delega ciertas facultades en el gobierno federal. Esto es autonomía de las provincias, ¿sí? Reserva o conserva el uso y facultades de su soberanía y delega algunas facultades en el gobierno federal. Sepan del artículo ratificación de las provincias, ¿sí? Bueno, nos vemos directamente el día 28. Cualquier cuestión que necesiten le preguntan a Gastón, y Gastón es el intermediario para hacerle llegar documentación y demás, y si no, algunos compañeros que ya hayan cursado con nosotras y que estén ahí en contexto, que les pueda facilitar algún material, ¿sí? Profesora. Nos vemos. Profe. Gracias, profesora. Hasta luego, Lina. Hasta luego a todos. A ver, compañeros, ¿escuchan? Al día 9. No sé. Claro, no, pero no me imaginé que llega a aportar. No, era parecido a los vagos para pasar el teléfono. Que le hacían después el video. Pero bueno.